La guerra contra franceses e indígenas. Pregunta esencial: ¿cuáles fueron algunas de las causas de la creciente insatisfacción entre los colonos en las 13 colonias? ¿Por qué los colonos ingleses se involucraron en la guerra francesa e india? Personas y palabras clave. Nueva Francia, colonia francesa en Norteamérica. George Washington. Lideró las tropas de Virginia en la primera batalla de la guerra contra franceses e indígenas. Guerra contra franceses e indígenas. Guerra que dio a los británicos el control sobre Norteamérica. William Pitt, dirigente británico en la guerra contra franceses e indígenas. Pontiac, dirigente amerindio que peleó contra los británicos. George Grenville, experto en finanzas designado primer ministro de Gran Bretaña en 1763. ¿Por qué los franceses se encontraban en Norteamérica? En la década de 1750, Francia era el rival de Gran Bretaña en Norteamérica. Nueva Francia, la colonia francesa en Norteamérica, abarcaba el este de Canadá, la región de los Grandes Lagos y el valle del río Mississippi. La mayoría de los colonos franceses no buscaban crear grandes colonias en Norteamérica. Eran sacerdotes católicos que buscaban convertir a los amerindios o bien comerciantes de pieles que dependían de los amerindios para su trabajo, por lo que establecieron con ellos mejores relaciones que los ingleses. ¿Qué causó la guerra contra franceses e indígenas? El crecimiento del Imperio francés y del Imperio británico en Norteamérica trajo aparejado el aumento de los conflictos. En 1754 se desataron luchas entre ellos por los territorios del oeste, cerca del río Ohio. Las tropas de Virginia, lideradas por George Washington, marcharon hacia el río Ohio para expulsar a los franceses. Los franceses y sus aliados amerindios las derrotaron fácilmente. Esta batalla marcó el comienzo de la guerra contra franceses e indígenas. Británicos y franceses. En los años siguientes, británicos y franceses siguieron luchando por el control de Norteamérica. En muchos de los primeros enfrentamientos, los franceses vencieron. Luego, en 1757, el rey inglés puso a William Pitt al frente del gobierno. Con el liderazgo de Pitt, los británicos comenzaron a ganar batallas. Las victorias del ejército británico lograron que los poderosos iroqueses los apoyaran. Gracias a este acuerdo, Gran Bretaña se hizo de aliados amerindios y logró compensar los aliados de Francia. Gran Bretaña y los amerindios. En 1759, las fuerzas británicas derrotaron a los franceses en Quebec, victoria que les permitió ganar la guerra. Las naciones afirmaron un tratado de paz en 1763. Como resultado del Tratado de París, Francia cedió a Gran Bretaña su territorio de Canadá y todo el territorio al este del río Mississippi. Si bien Gran Bretaña ganó la guerra, seguían teniendo problemas. Los amerindios no querían que los colonos británicos se expandieran hacia el oeste sobre su territorio. Liderados por Pontiac, un jefe Ottawa, un grupo de amerindios atacó fuertes británicos. Los amerindios se rinden. Durante las negociaciones de paz con los amerindios, los británicos les dieron cobijas infectadas con viruela. La enfermedad mató a muchos. Como resultado, los amerindios se rindieron. ¿Por qué los colonos se enemistaron con Gran Bretaña? La crisis financiera de Gran Bretaña tras la guerra llevó a que se promulgaran leyes que enfurecieron a los colonos. Para terminar con el contrabando en Massachusetts, los funcionarios revisaban los hogares de los comerciantes de la colonia, hecho que los indignó.
George Grenville. Después de ganar la guerra contra franceses e indígenas, Gran Bretaña dejó tropas en Norteamérica para proteger a los colonos de los amerindios. Sin embargo, la presencia de las tropas británicas molestaba mucho a muchos colonos, pues se sentían controlados. Mantener esas tropas en Norteamérica solo sirvió para aumentar los problemas económicos de Gran Bretaña, que había gastado mucho dinero en la guerra y como consecuencia estaba endeudada. Con la esperanza de bajar las deudas, el rey Jorge III designó al experto en finanzas George Grenville como primer ministro de Gran Bretaña. La ley del azúcar. A fin de reunir dinero para pagar la deuda de la guerra, Grenville quería reducir el contrabando o comercio ilegal, que estaba privando a Gran Bretaña de recibir mucho dinero en concepto de impuestos. En 1764 instó al Parlamento británico a que promulgara la ley del azúcar. Esta ley redujo los impuestos que se pagaban por importar la melaza proveniente del extranjero, con la intención de que los colonos prefirieran pagar un impuesto bajo antes que arriesgarse a que los arrestaran por contrabando. Esta ley también imponía impuestos sobre ciertos productos que anteriormente no habían sido gravados. Para reforzar la aplicación de las leyes contra el contrabando, se establecía un tribunal de vicealmirantazgo donde los casos los decidía un juez y no un jurado de colonos compasivos. Así, era más probable que declararan culpables a los contrabandistas acusados. Actividad escrita. Completa el siguiente cuadro sobre la guerra contra franceses e indígenas 1754 a 1763. Mira el video nuevamente y completa la siguiente tabla en tu cuaderno. ¿Por qué se desató una guerra entre Francia y Gran Bretaña? ¿Por qué lucharon las colonias británicas? ¿Por qué lucharon los amerindios? Gracias por ver este video, espero que te haya gustado.